Vamos a estudiar los teoremas de Poncelet en una elipse. Para demostrar dichos teoremas, partiremos del trazado de las rectas tangentes a una elipse, que nos la dan por su eje focal y distancia focal, por un punto exterior a la misma. Vamos a aplicar el método utilizando la circunferencia focal. La trazaremos de centro F. Bien, aquí tenemos la circunferencia de centro F, radio, la constante, A', eje focal. Bien, ahora haciendo centro en P y con radio PF', trazamos una circunferencia que donde corte a la circunferencia focal tenemos los simétricos del foco F' respecto de las tangentes que pasan por P. Este problema ya lo hemos resuelto. Sabemos que las tangentes serán las mediatrices del segmento S'F' y el segmento F'S'. Una tangente y aquí tenemos la otra tangente. Una vez resuelto el problema, veremos que uniendo F' con P, aquí nos van a aparecer triángulos isósceles. Este es uno, PF'S', y veamos otro triángulo isósceles, PS', F'. Si estos dos triángulos son isósceles, PS', será igual a PS'. Esto implicará que el triángulo PS', S', también es un triángulo isósceles. La base de ese triángulo isósceles será S', S'. Pero veamos, si unimos F's', tendremos aquí M', que será el punto de tangencia, ¿verdad? De la misma forma que si unimos F con S', aquí tenemos otro punto de tangencia, M'. Esto ya lo hemos resuelto. Además sabemos que esta distancia es 2A, el eje focal de la elipse. Lo que implica que tenemos el triángulo F, S', S', también es un triángulo isósceles de base, la misma, efectivamente, S', S'. Dibujemos aquí la base de esos triángulos. Fijémonos, si unimos FP, este ángulo de aquí, sabemos que será igual a este ángulo de aquí. Si le llamamos alfa, alfa. De la misma forma, vemos que el ángulo que se forma en P, si este es beta, el ángulo que tenemos aquí también será beta. Deducimos que FP es la bisectriz de los ángulos que se forman en F y en P, es decir, del ángulo S', F's', y del ángulo S', P's'. Si a este ángulo le llamamos alfa, este ángulo será 2 alfa. Si a estos ángulos le llamamos beta, este ángulo será 2 beta. Bien, pues aquí tenemos demostrado el primer teorema de Poncelet. La recta que une un foco con un punto P exterior a una elipse es bisectriz del ángulo que forma ese foco con los puntos de tangencia trazadas por P a la elipse, es decir, del ángulo M', F, M'. Sigamos con el estudio de esta figura. Vemos que si acotamos los ángulos, a estos ángulos a la bisectriz del ángulo S', P, F', la hemos llamado gamma, esta es la bisectriz del ángulo F', P, S', le vamos a llamar gamma prima. Pero fijémonos, si observamos el dibujo, vemos que el ángulo T', P, T', el ángulo que forma en P las tangentes a la elipse, es igual a la suma del ángulo gamma más el gamma prima. El ángulo T', la tangente, el punto P y la tangente T', es igual a gamma más gamma prima. Fijémonos que el ángulo S', PS',
que es 2 beta, también es igual a la suma de 2 gamma más gamma prima. Luego esto implica que el ángulo beta es igual a gamma más gamma prima. Llegada a esta conclusión, acotemos este ángulo. Hemos dicho que es beta. Vemos que si este ángulo es beta, fijémonos, si haciendo centro en P giramos el ángulo formado por las tangentes en el punto P, coincidirá, este T sub 2 coincidirá con PS sub 2 y T sub 1 coincidirá con FP, con lo cual vemos que el ángulo que forma F'P, este ángulo que es gamma prima, aquí tenemos acotado, es el mismo que el que forma T sub 1 con Fp. Este también sería en este caso gamma prima. Y aquí tenemos el segundo teorema de Poncelet. Los ángulos F, P, T sub 1 es igual al F', P, T sub 2. Y en este caso, cuando la circunferencia focal la hemos trazado de centro F, es igual al ángulo gamma prima. Gamma prima vemos que es igual a 1/2 del ángulo F'P S sub 2. Bien, pues aquí tenemos los dos teoremas de Poncelet. Seguimos estudiando el problema. Veamos, cuando beta sea igual a 90 grados, significará que las tangentes trazadas por un punto serán perpendiculares. Pero cuando las tangentes sean perpendiculares, esto implicará que 2 beta será igual a 180 grados. Si 2 beta es 180 grados, esto significará que S sub 1, S sub 2 y el punto P están alineados. A partir de aquí vamos a ver si podemos encontrar el lugar geométrico de los puntos del plano cuyas rectas tangentes a una elipse formen 90 grados. Para estudiar este problema, si nos dan la elipse por sus focos y un punto, vamos a dibujar la tangente en el punto E. Sabemos que es la bisectriz de los radios vectores. Trazados los radios vectores en dicho punto, bisectriz del ángulo que forman los radios vectores. Si ahora trazamos una tangente en la dirección perpendicular a la que hemos dibujado, bien, también sabemos resolver este problema. Si dibujamos la circunferencia focal de centro F, esto es la constante que hemos llamado 2A. En este caso la constante es igual a F más EF', que sabemos que es el eje focal que hemos llamado 2A. Trazada la circunferencia focal, por F' trazamos una recta perpendicular a la dicha dirección, y donde esta recta perpendicular a la dirección, este ángulo tiene que valer 90 grados, corte a la circunferencia focal de centro F, aquí tendremos un simétrico. Fijémonos, a partir de aquí, la mediatriz de este segmento es la tangente a esa dirección. Si la trazamos, sería una recta, vamos a llamarle T sub 2, que tiene que ser paralela a D. Bien, ya vemos que efectivamente aquí el ángulo tiene que ser de 90 grados. Luego ya tenemos el punto P, un punto P desde el cual hemos trazado dos tangentes que pasan por P y son perpendiculares. Vemos que si aquí tenemos el simétrico del foco F' respecto de una tangente, y este sería S sub 1. Fijémonos, una vez hallado los simétricos de los focos respecto de la tangente, hemos dicho que S sub 1, S sub 2 y P tienen que estar alineados. Efectivamente, aquí tenemos estos tres puntos, deben aparecer en línea recta, ya que vemos que si unimos F con el punto P, esto tiene que ser la bisectriz de los ángulos que se forman aquí.
este ángulo vale 90 grados, es el que hemos dicho beta, y en este caso beta son ángulos de 90 grados. Bien, está claro que esta construcción siempre la podremos hacer, trazar tangentes que formen 90 grados. Luego el punto P, vemos que el punto P que acabamos de dibujar cumple esa propiedad. Las tangentes son perpendiculares. Como la elipse es una curva simétrica, veremos que si hallamos el centro de simetría de la elipse, como punto medio de f' en este caso, habrá un punto P2 simétrico al punto P, de forma que la distancia que hay de O a P1 sea igual a la distancia que hay de O a P2, podremos trazar dos tangentes que serán paralelas a las que hemos obtenido, que también serán tangentes a la elipse. Estas rectas, por la simetría que conocemos, serán tangentes a la elipse en cuestión. Fijémonos que si quisiéramos hallar el punto de tangencia en la recta T4, sería el simétrico del punto E. Un punto de tangencia, vamos a este punto le vamos a llamar E1, llamémosle a este punto E2. Claro, si obtenemos el punto de tangencia en esta tangente que hemos trazado perpendicular a la primera, sabemos que el punto de tangencia estaría aquí. Vamos a llamarle E3. Y ahora, si queremos hallar el punto de tangencia en la recta T3, uniendo con el centro, tendremos otro punto de tangencia. Aquí tendríamos el punto de tangencia que le vamos a llamar E4. Si observamos, una vez trazadas dos tangentes perpendiculares a la elipse, también hemos dibujado un rectángulo cuyos lados son tangentes a dicha elipse. Fijémonos que las diagonales de este rectángulo tienen que pasar por O. Si esto lo obtenemos para un punto P, lo hemos obtenido para un punto P1, fijémonos que esto pasará así para cualquier punto del plano. Veamos qué condiciones deben de reunir los puntos P del plano para que las tangentes a la elipse sean perpendiculares. Ya hemos visto una. Primera condición: si todos los puntos deben de estar en circunferencias de centro O, y sabiendo que una circunferencia queda determinada conociendo un centro y un punto, si esto define la circunferencia, todos los puntos que cumplan la condición que hemos establecido deben de estar en la misma circunferencia, ya que una vez conozcamos uno, la circunferencia queda determinada. De esta forma, si conocemos un punto que cumpla la propiedad, conocemos la circunferencia donde tienen que estar situados todos los puntos que la cumplan. Veamos cuál es el radio, que es igual, en este caso, a O P1, ¿verdad? Sabiendo que P1 cumple la propiedad. Veamos si determinamos los ejes de la elipse, las tangentes en los extremos de los ejes, tendremos un rectángulo que circunscribe a la elipse, cuyos vértices necesariamente tienen que estar en la misma circunferencia que el punto P1 que cumple la propiedad. Vértices Q1, Q2, Q3 y Q4. Bien, fijémonos, trazados este rectángulo, el radio es fácil de determinar, ya que el radio de dicha circunferencia será, aquí tendremos un triángulo rectángulo, el radio es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. A este lugar geométrico se le llama círculo de Monge.